Los colegios en concesión en su momento nadie los pidió, pero después los estudiantes y los padres se encariñaron con ellos. Eso es una realidad, con la gran mayoría, con la gran mayoría de ellos. Pero fue una solución de carácter excepcional. Recordemos el momento. En aquel entonces, hacía muchos años, no se construían grandes colegios públicos en Bogotá. Y eso fue un mérito del primer gobierno del alcalde Peñalosa. Eso hay que reconocer. Durante años no se volvieron a hacer colegios en Bogotá, en cantidades. Pero no olvidemos que después de ese primer contrato de colegios en concesión, vino un gobierno intermedio y después el del alcalde Mocos y después el del alcalde Garzón. Y Garzón tuvo una gran ejecutoria con su secretario de Educación, Abel Rodríguez, en el tema de construcción de colegios que luego pasaron a ser gestionados directamente por el sector público. 38 colegios nuevos prometió esa administración y al final terminó construyendo o dejando para terminarse 40 colegios. Ese fue un aporte muy importante. También hay que agradecer a ese secretario, Abel Rodríguez, que hizo un trabajo muy valioso. De manera que la discusión sobre colegios es distinta antes de que se diera este gran empuje a la construcción de infraestructura pública para gestión pública, de cuando no había ese gran impulso a construcción de infraestructura pública para gestión pública. Y miren ustedes la frase que aparece aquí, que es de un estudio contratado por la Secretaría de Educación a la Universidad Nacional, al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Ojo a esta reflexión. Si la jornada única se va ampliando, irá disminuyendo la brecha entre los colegios por concesión y los oficiales. La palabra clave es la que yo he defendido aquí en mi regreso en estos 6 años y medio. La palabra clave es jornada única. Entonces, fíjense ustedes que el asunto no son los colegios por concesión para mejorar la educación pública, sino más jornada única en colegios públicos gestionados públicamente para mejorar la calidad de la educación. No olviden que los colegios por concesión que hoy existen fueron creados antes del gran boom de creación, de construcción de colegios públicos por gestión pública. La cita del estudio es más grande. Dice, desde el comienzo, los colegios por concesión fueron concebidos como de una sola jornada. Y ojo a lo que dice el estudio de la Nacional contratado por la Secretaría de Educación. Y este ha sido un factor determinante para obtener mejores resultados. No solamente en los aspectos académicos, sino también en ciudadanía, convivencia y clima escolar. Entonces, yo ahí planteo, ¿por qué si vamos a hacer un esfuerzo público con nuestro dinero para construir unos colegios, no se los entregamos al sector público? Luego, yo he estudiado a fondo durante varios años qué se ha producido en el mundo, cuál es la literatura que se ha producido sobre los colegios en concesión en Bogotá. Y además he tenido la oportunidad de hablar con él extensamente, con Juan Diego Bonilla, que es probablemente la autoridad más reconocida en el tema. Juan Diego es un egresado de los Andes, economista, que luego fue a hacer su doctorado en la Universidad de Maryland, y su tema fue, como ustedes lo ven allí en pantalla, su tema de doctorado fueron los colegios por concesión en Bogotá. ¿Sí? Ese fue su tema. Bonilla, de Juan Diego, está ahora trabajando como economista principal en el Instituto Americano de Investigaciones. Y entonces, él en su tesis, ¿qué sostuvo? En su tesis sostuvo algo que es de suprema importancia, y es que los proveedores de calidad para colegios en concesión son muy pocos en Bogotá. Luego, nosotros volvimos a hablar con él, ahora, para averiguarle, y dijo, asegurar la calidad del programa depende de los interesados en prestar el servicio. Y cada nuevo proveedor, ojo a lo que él dice, tiene un impacto marginal más reducido sobre los efectos positivos de contratar la administración de los colegios. Lo mismo afirma otro doctorado de Maryland, Felipe Barrera. Felipe también estudió en los Andes y hoy es profesor en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Ahí está la cita de Felipe.
El programa recae en colegios privados de alta calidad que puedan estar en capacidad de administrar colegios públicos. Claramente, ojo a lo que dice, hay un número limitado de esos colegios y pueden ser cada vez menores para participar en el programa. De manera que 2 personas que hicieron doctorados en Maryland, reconocidos hoy, están en el establecimiento investigativo y educativo de los Estados Unidos, dicen, es marginal la capacidad de producir buenos resultados y son pocos los proveedores de calidad. Entonces, ¿por qué no se la metemos toda a mejorar la calidad con infraestructuras que vamos a pagar nosotros y propiciando una serie de mejoras pedagógicas, gerenciales en nuestros colegios públicos? Cuando se creó esto, se anunció que esto iba a transferir conocimiento. Ya lo dije en el año 2016, nunca se transfirió el famoso conocimiento. Así lo demuestra, por ejemplo, otro estudio contratado por la Secretaría de Educación en el año 2015, a econometría. Dice el estudio, fíjense ustedes, ahí está la cita, en síntesis, como retos o aspectos que se puedan mejorar en la mayoría de los operadores, está la documentación de las diferentes gestiones, los informes de gestión y financieros y el registro, sistematización y socialización. Es decir, en todos estos años los colegios no contribuyeron a un debate pedagógico ni a transformaciones pedagógicas en el sistema público de la ciudad. Por supuesto, 19 años después, ahora sí nos hablan de compartir conocimiento. Nos han informado, la señora secretaria el día que hizo su presentación, nos presentó la existencia de unas redes en los colegios y entonces nosotros decidimos hablar con los colegios directamente, qué está pasando allí. Y hablamos, por ejemplo, por teléfono con Mercedes Cali, la rectora del Colegio San Ignacio, administrado por Fe y Alegría en Bosa, y la rectora nos explicó el alcance de la red. Dijo, el trabajo inició el 28 de febrero, acaba de iniciar. Y según la rectora, la cito, las reuniones desarrolladas después del lanzamiento del programa no han llevado a resultados concretos por el momento. Entonces, señalo esto como un ejemplo de que ese es un proceso que apenas está en los comienzos, apenas está en los, ni siquiera el hervor, se ha puesto un agua sobre la olla y no sabemos qué va a pasar.